Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y hoy con nuestro estudio bíblico el versículo 20. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Queridos amigos, aquí desde un contexto narrativo, es decir, bíblico, lo que encontramos aquí en este versículo y luego también el contexto histórico, la revelación de Jesús en el momento culminante del relato. Aquí encontramos entonces el versículo como tal, después de la tormenta, del viento contrario y del temor también de los discípulos, la narración alcanza el punto más álgido, el punto más alto. Jesús no comienza calmando el mar ni explicando los acontecimientos. Él no comienza a explicar, etc., sino que Él directamente revela su propia identidad. Revela la propia identidad. Y esto es lo importante, ¿verdad? Revelar, saber esa expresión ego eimi, ego eimi, yo soy. Trasciende una simple identificación personal y evoca la revelación divina del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Es decir, lo que se está haciendo y Juan está haciendo en su evangelio es releer el Antiguo Testamento, nada más y nada menos que la revelación de Dios. Ego eimi, soy yo. Anibe Guilleti. Moisés también, ¿verdad? Se quita las sandalias, quítate las sandalias. Este lugar es un lugar sagrado. Bueno, ¿y qué les diré? Cuando me pregunten que quién me está enviando. Y díganle, que yo soy el que soy, ego eimi, Yahvé, ¿verdad? Yo soy el Dios de Israel. Juan entonces, al hacer esta relectura del Antiguo Testamento, quiere que el lector comprenda que el verdadero centro del relato no es la tormenta. La crisis, las tormentas, las dificultades, añadego muchas veces, eso es la tormenta. Nunca, una tormenta, ¿verdad? Siempre. Sino que tenemos que centrarnos en la figura de Jesús, como Dios que se manifiesta en medio de la crisis, ¿verdad? Muchas veces nosotros miramos todas las cosas desastrosas, horrorosas que sucedieron, durante la dictadura o durante gobiernos que no supieron manejar la situación, ¿verdad? Pero ñamaña de solo, ñay siempre la herida, ñay bebina. Pero onda ya es ahí que detrás de eso había un grupo muy silencioso que siempre buscaba hacer el bien, ¿verdad? Personas que siempre seguían luchando, esforzándose, educando a sus hijos, formando,
pensando, ¿verdad? Esa es la famosa esperanza. ¿Esperamos qué? Pero antes de transformar las circunstancias externas, Cristo transforma la comprensión interior entonces de cada uno de sus discípulos. La transformación interior. Ahora, la presencia de Dios como fundamento de la seguridad humana. Esto también es importante. Esa presencia de Dios como fundamento de nuestra propia seguridad. Cristo que está aquí, Cristo que nos muestra y que nos está diciendo por dónde tenemos que caminar, ¿verdad? Recordemos que desde un aspecto histórico, siempre en Israel, desde el Éxodo hasta los profetas, la pregunta decisiva no era cómo evitar las dificultades, sino si Dios seguía acompañando a su pueblo. Upeala y pona vea. Y entonces va a dificultar para Yahuerecoy y Natamanda Yahuerecoy. Lo importante es que Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, porque entonces, ouramos ye peña de la y ahí añade ye cua pona y de peña de yara, oñora y nos añaden die. Y si Dios está con nosotros, y haya el salmo, ¿quién estará contra nosotros? En tiempos de invasión, exilio, persecución, la presencia divina era considerada más importante que la ausencia de sufrimientos. Eso era mucho más importante, más que ausencia de sufrimientos, sino que presencia de Dios que nos acompaña siempre. Por lo tanto, este versículo está resumiendo una de las convicciones fundamentales de la fe bíblica. La seguridad última del ser humano no proviene de una vida sin problemas, sino de la certeza de que Dios permanece con nosotros. Peñan de Yara o Injaina Ñandendie. Peñan de Yara Nañandere Yaina. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza, ¿verdad?, de que este es un camino espectacular. Por eso Jesús responde al miedo, no eliminando primero el peligro, sino proclamando su presencia. Yo soy, no tengan miedo. Yo soy, no tengan miedo. Entonces, queridos amigos, no es que porque está la tormenta y entonces el Señor enseguida se preocupa y listo, desaparece esto y aquello. Y para los problemas de nuestros hijos. Y entonces ellos no se confrontan más. Entonces vivimos en un globo, vivimos en una botella. No somos capaces de confrontarnos con el mal. El Señor no hace eso. El Señor, en todo caso, está a nuestro lado para que podamos confrontar las dificultades. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 20. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto cultural, antropológico, el nombre y la identidad en la cultura bíblica, el nombre y la identidad. Con ambas es importante, nombre que nos da la identidad. Porque en el mundo bíblico el nombre expresaba la identidad, es decir, la misión y la realidad profunda de una persona. A través de tu nombre, yo sé cuál es tu misión, cuál es tu identidad. Más bande, upea con la ñandeña bojera, para la ñande ontología. Upea dice, más pañande. Si, por ejemplo, yo era Víctor, entonces la palabra Víctor en el nombre, la identidad tendría que ser victoria, victorioso, el que vence. Upea dice, por ejemplo, se mandó a tener el profesor era Nicéforo Cárdenas, se mandó a tener gran músico, de Guaybe, papi, pero era un gran profesor también de músico, de banda, se mandó a seminario. Y bueno, este señor, justamente una vez así, entre chiste y chiste, porque la jerango, él hay como una estrella. Ahora, mitad irurú, 15 años, mía. Pero cuando yo, profesor, ¿de dónde viene tu nombre? ¿Quién te puso ese nombre? Nicéforo. ¿No entendéis? Hablaba griego, Nicéforo.
Apeago y Seinara, el que lleva, ¿verdad? Esa luz, ¿verdad? El que lleva, el que triunfa. Y entonces es interesante, todos los nombres así también tiene una explicación muy buena. Cada uno de nuestros nombres. El asunto es buscar, ¿verdad? Y saber un poco. No sé, en hebreo, Gabriel, Gabar-el, fuerza de Dios. Rafael, Rafa, curación, curar. El, Dios, Dios que cura. A veces, Miguel, mi como él, quien como Dios, etc. Todo tiene su significado. Y es muy interesante. Y eso es lo que aquí cuando Jesús se está presentando y dice, aquí dice ego eimi, pero cuando dice ego eimi, él está haciendo la traducción porque se hace una relectura del Antiguo Testamento. El Jehová, yo soy el que soy. Jehová, yo soy el que soy, ego eimi, es decir, Yahvé. Entonces la expresión ego eimi, yo soy, posee una resonancia teológica especial para lo que están escuchando. Imagínense. Más de, ¿quién eres tú? Eres tú. Entonces le dice ego eimi, Yahvé. Entonces le suena, este es Dios. Jesús no solamente se identifica ante los discípulos, sino que revela algo de su misterio divino. Es decir, al decir eso, ego eimi, le está diciendo yo soy Dios. Es Dios el que camina, es Dios el que vence el mal, el mar. La seguridad verdadera no proviene de las circunstancias favorables, sino de reconocer quién está presente en la barca. ¿Quién es el que está presente aquí? No es simplemente por suerte que aquí va a terminar la tormenta, sino que quién te acompaña y quién está. O sea que las tormentas solamente desaparecen en la medida en que el Señor está presente con nosotros. La búsqueda humana de seguridad, todas las culturas buscan apoyo en instituciones, en riquezas, en líderes, en sistemas de protección. Cuando esas seguridades fallan, aparece la pregunta fundamental. ¿En quién confío realmente? ¿En quién confío? Jesús entonces dirige aquí la atención hacia una seguridad que no depende de los factores externos, de lo que está alrededor nuestro, sino que la confianza auténtica nace de la relación con Dios, en la medida en que ya identifica, por eso el nombre, por eso nos identificamos. Si alguien entra en tu casa a la noche, entonces, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Identifíquese, y ladrón y no lo llave. ¿Quién está ahí? Y de acuerdo a eso, entonces vos actúas. La confianza auténtica nace entonces de ese reconocimiento de la identidad. Yo recuerdo también, mi policía, se lleva la identifíquese. Se llevando a Israel, yo viví 10 años en Israel. A bebé era un guajere de coches en los puestos, ¿verdad? Militares, etcétera, etcétera. Lo primero lo que te dice, identifíquese, identifíquese. Y la soldado, todo armado hasta los dientes, identifíquese. Entonces, identificar, más vaina de la ayer. Y así es, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Bueno, entonces la identidad es muy importante. El miedo como experiencia universal. Uno de los mayores temores humanos siempre es sentirse solo ante aquello que uno no puede controlar. La indicatura no controla y no bebe ya que muchas veces el miedo surge más del sentimiento de abandono que del peligro mismo. Sentimiento de abandono. Es decir, me encuentro solo. Allí. En tu sala, identifíquese, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Pero el miedo que te produce, ¿quién está ahí? Es el sentirme aquí solo.
sentirme como abandonado. ¿Quién está ahí, verdad? Y yo me siento aquí abandonado, solo. ¿Qué peligro está allí, verdad? Muchas veces ese miedo surge más por ese sentimiento, ¿verdad? Por eso la primera respuesta de Jesús es ofrecer presencia. Soy yo. Presencia. Yo estoy a tu lado. Malo llamo tranquilo. ¿Entiendes? Entonces es presencia y eso te da seguridad. Y el Señor, por lo tanto, se presenta aquí antes de solucionar la situación. Y no hay solucionar, pero hoy presentamos. Y el ser humano moderno, sobre todo, busca siempre controlar su propia vida, eliminar toda incertidumbre. Eso es lo que nosotros queremos. Pero no siempre la paz más profunda nace de un control absoluto. Control absoluto de todo. Más bien, queridos amigos, la seguridad que se nos da es cuando nace de la confianza. Porque la confianza también es progresiva. No es que ya tengo una seguridad total, sino que tengo confianza de que esto siempre va a salir bien. No tengan miedo. No niega la realidad de la tormenta. No tengan miedo. Hay problemas, hay situaciones difíciles, pero existe una realidad mayor, que es la presencia de Cristo junto a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 20. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Queridos amigos, estamos reflexionando, ¿verdad?, de este Evangelio maravilloso que hace una relectura total, ¿verdad?, una relectura total del Antiguo Testamento. Aunque San Juan no utiliza así frases explícitas del Antiguo Testamento, él utiliza unas 15 a 16 veces así de una manera explícita el Antiguo Testamento, o las frases de la Biblia, ¿verdad?, de las profecías, etc. Sin embargo, es el que más nos habla del Antiguo Testamento, pero explicando de otra manera, o sea, con las actitudes y con la presencia de Dios, como Dios fue actuando en el Antiguo Testamento, ahora lo trae y dice, aquí está. Jesús está realizando lo que se había ya prometido y se había dicho y lo que estaba esperando el pueblo judío ya desde el Antiguo Testamento. Esta es la maravilla y la obra magnífica de San Juan. Entonces aquí, pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Dentro de las palabras claves tenemos esto de zarseo, cobrar ánimo, tener valor, zarseo, zarseo, griego. La raíz griega zarseo, zar, expresa confianza interior, o sea, desde adentro, una firmeza espiritual, una seguridad espiritual, una estabilidad frente a la adversidad. Y esto se necesita, queridos amigos. Y de esta clase de personas he conocido mucho. Como lo contrario de esto es el famoso amini, y amini. Entonces tiene un miedo. Son expresiones, se dan cuenta, muy interesantes. Peala yaikejina dentro de un ambiente también cultural. Estas son palabras. El zarseo quiere decir la fuerza ante la adversidad, el valor, que podemos salir, luchar, empeñarnos. Jesús no propone un optimismo superficial, sino que Jesús invita a una confianza fundada en la presencia de Dios. Soy yo, ego y mí. La valentía bíblica no nace de la autosuficiencia humana. Alguna vez lleva porque yandela pa yandente maoí, y porque confiamos, por eso dice, en la autosuficiencia humana. Ese pues fue siempre el pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si comes de este fruto serás como Dios, es decir, es tu autosuficiencia.
Se señor y que tú haya pola, haya poseja, ya jata ese, da por a veces yo con, ¿entiendes? Esa pues es la autosuficiencia. Eso es lo que el texto bíblico nos quiere enseñar y nos dice que nosotros nos consideramos como si fuésemos dioses. ¿Entiendes? Espectacular, ¿verdad? Entonces, la autosuficiencia humana. Sin embargo, la valentía bíblica no nace absolutamente de ninguna autosuficiencia. Nace de la certeza de que Dios sigue actuando en medio de la dificultad. Es decir, no es que yo ya estoy seguro, ¿verdad? Y así, porque yo soy autosuficiente, sino que porque sé que en este momento de lucha es Dios el que va caminando conmigo, es Dios el que va luchando conmigo, es Dios el que en medio de mis dificultades me da esa certeza total y absoluta de que Él está conmigo, Él camina conmigo. Usted entonces, hablan de palabrita yarecoa en griego, ¿verdad? El zarseo, cobrar ánimo, tener valor. ¿Qué es lo que me da valor? Yo creo que desde un sentido también muy antropológico, porque esto es muy antropológico, el niño, ¿verdad? Se siente seguro, tiene valor, cobra ánimo cuando está, por ejemplo, su mamá a su lado o está su papá a su lado. Se llevando a tu shala ore corapu y la oreroga, tu shala ore corapu. Pero allá al fondo siempre, de por y la luz, pues tú me llevas. Ahora mi te digo, voy años, voy 7, 8, 9, 10 años, mía, lo que yo después a mí, ahí la José antes de pero ya lleva. A pesar de que durante todo el día estábamos por ahí jugando, corriendo, ¿entienden? Es una cosa interesante, ¿verdad? Una cosa interesante. Pero entonces, ahí le llamábamos a mamá o a papá o lo que sea, lleva. Apende rute, apende si donde quieres arejo, ande que gille, ¿verdad? Ande que gille, arejo, ¿verdad? Entonces, te da ánimo, ¿verdad? Apea la zarceo, apea la ñande yara y ande, avendas a por tus propias fuerzas, la autosuficiencia, sino que porque verdaderamente vos sabés que Dios actúa y sigue actuando a tu lado. Dios está a tu lado. Entonces ya que es en vez de cantar. Hay otra palabra muy importante que es el laleo, ¿verdad? Laleo, hablar, pronunciar, laleo. La raíz lal indica comunicar, declarar, dirigir una palabra significativa. Por eso que también eso de comunicar, declarar, o sea, laleo. A pesar de la muchas veces la ya, espeango o la parei, laleo. Espérate y laleo. O la, pero no ya voy a ver, ¿entendiste? La leo. Oye, bueno, pero aquí, queridos amigos, la voz de Jesús, el laleo, soy yo, la voz de Jesús, rompe el silencio del miedo. El verdadero laleo, la verdadera palabra de Jesús, es el que te da ánimo y te hace recobrar fuerzas para poder hacer bien las cosas. Vea la laleo. Ahora, la palabra de Jesús no solamente te está informando, yo estoy aquí, soy yo, etcétera, sino que su palabra es la que nos transforma. En el Evangelio de Juan, la palabra de Cristo posee autoridad creadora y salvadora. Y eso nosotros ya lo hemos visto desde el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, ahí Él nos hablaba y nos mostraba y nos decía que a través de la palabra, ¿verdad? Él crea, Él la leo. Entonces ahí Él la parei, ya agrega yo Él la parei, ¿verdad? Tú la leo, entonces no va conforme a lo que es transformador, creador y salvador. Creador, transformador y salvador. Es decir, toda palabra que sale de la boca de Dios, dice luego, es palabra creadora, es palabra salvadora, es palabra transformadora. La fe nace al escuchar la voz que revela el verdadero significado de los acontecimientos, porque entonces, verdadero significado de los acontecimientos no te está haciendo un la, sino que
te demuestra el verdadero significado de los acontecimientos. ¿Eso qué es? A ver, con la de la política, es la ola la pareja, y pareja, otra cosa, no te demuestran, aquí dice, el verdadero significado de los acontecimientos. Porque ahí no te van a decir que estoy robando, que estoy haciendo para los amiguitos, que estoy haciendo esto, que le hice ganar a fulano la licitación, que pegamos. Me han dicho, entonces lo llevó, es la pared. No es el laleo como verdaderamente nos hace entender el Evangelio de San Juan. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 20. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Queridos amigos, como siempre vamos mirando un poco cuáles son las enseñanzas esenciales, fundamentales que nos quiere transmitir el Evangelio de San Juan. En primer lugar, la presencia de Dios precede a la solución. Presencia de Dios, ¿verdad? Dios que está presente. Y esto precede, es decir, está antes de traer la solución. Ya todavía Dios soluciona la tormenta. Pero y más con Dios mundo y paz y va a aparecer un fantasma de todo, dicen también de Jesús, ¿verdad? Pero aquí antes de dar la solución es la presencia de Dios. Ego eimi. Dios suele responder primero con su presencia y después con la solución visible. La fe madura aprendiendo a reconocer a Dios aun cuando la tormenta continúa, es decir, que la tormenta va a continuar, ¿verdad? Pero, sin embargo, Él ya está presente. Esto, por ejemplo, lo encontramos también en Isaías 41:10, también encontramos en el libro del Éxodo, en el 33:14, en fin. Son expresiones de una presencia de Dios que está aquí a pesar de las tormentas y de las dificultades. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el miedo disminuye cuando descubrimos que no estamos solos. El miedo disminuye cuando descubrimos que no estamos solos. Entonces, eso es lo que dijimos la vez pasada. ¿Será que es un ladrón? ¿Es incerteza? No sé. Pero el miedo, normalmente decimos, nos viene porque nos sentimos, entre comillas, como abandonados. Es decir, nos sentimos solos, ante una amenaza, un peligro. Ahora, la presencia de Jesús, ¿qué quiere decir? Yo ante esa amenaza que escucho allá, entonces aquí me encuentro en compañía. Me encuentro con alguien, ¿entiendes? Apela es importante, eso que yo siento y eso que tengo aquí, ¿verdad? Entonces es la presencia de Jesús. Entonces disminuye ese miedo. ¿Por qué? Porque le tengo a alguien presente a mi lado. El temor crece en la sensación de abandono cuando estoy solo. La confianza crece cuando reconocemos la cercanía de Dios. Esto también lo podemos ver en el Salmo 23, versículo 4, es decir, esa presencia de Dios que camina, que está a mi lado, una confianza total. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es muy importante. La valentía cristiana nace de la fe. La valentía cristiana nace de la fe. Es decir, la valentía bíblica no consiste en negar nuestra realidad. No es negar entonces la realidad. Al contrario, consiste en enfrentarla desde una certeza superior. Y es ahí a eso lo que nosotros le llamamos la fe, ¿verdad? La valentía cristiana por eso nace de la fe. No estamos negando nuestra propia humanidad, no estamos negando lo que somos nosotros, porque algunos ve de donde vamos a oír, de Corea vamos a oír, o sea que confiando simplemente en sus propias fuerzas, que es muy importante. Recordemos que Dios salva a través de la propia humanidad.
Es decir, necesitamos colaborar siempre en el plan y en el trabajo de salvación del Señor. Diga, tú ñandela ya ente, lleva peñan de yara, ya popañan de ya, ya, pues tácora, ahí a mañana, anda y que ya lleva, amba apoja, ya pobre. No, sino que no consiste en negar esa realidad misma. No consiste en negar lo que está sucediendo, sino que sobre todo en confrontarme con esa realidad. Pero es ahí donde entra mi humanidad. Y ahí es donde nace la fe. ¿Por qué? Y porque yo confío y sé que el Señor me acompaña y sé que yo con la fuerza del Señor voy a luchar. Ya digo, ya huerecó muchos pasajes en ese sentido. ¿Se acuerdan? El libro de Samuel también, el primer libro de Samuel, cuando David va a pelear contra Goliat, en el capítulo 17, justamente. Tú sales, dice, con armas, con jabalinas, con espada, con escudo, todo lo que vos quieras. Yo salgo en el nombre del Señor de los ejércitos. Ahora de ti, ondita ahora, ¿entiendes? Entonces, quiere decir que nuestra pequeñez también, nuestra, entre comillas, insuficiencia, porque ya digo, hay gran cosa lleva. Sin embargo, podemos confrontarnos contra el mal. Y ahí viene. ¿Pero por qué? Porque tenemos fe. Salgo en nombre de. Esa es la fe y esa es la fuerza del que nos acompaña. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la palabra de Cristo transforma siempre la mirada. Transforma nuestra manera de mirar el mundo. En la medida en que ñandella huereco veñan de yarañe veñandereco eve. La voz de Jesús que escuchamos cambia la interpretación de las circunstancias. Me sentía abandonado. Entonces tenemos miedo y no tengan miedo, soy yo. Soy yo. Es ese papá, ¿verdad? Que yo les decía. Entonces añanduina o incendiina. Entonces cambia la perspectiva ahí. Esa interpretación también de las circunstancias. Esa oscuridad se me vuelve entonces mucho menos caótica o que sea un lugar de miedo, ¿entiendes? Cambia totalmente las circunstancias, se transforma esa oscuridad. La fe no depende solamente de ver milagros. Entonces, querido amigo, no es aquí. Entonces, porque Jesús está, entonces, por favor, que cambie esa oscuridad en la luz, que cambie, no sé, esto y aquello. No. Esos son discursos baratos, ¿entienden? Andas ahí la ñande yara a ella. Ñande ya ando yo ya pues a mi baomia. No es que, yo tengo miedo, entonces, Señor, ven y cambia esa oscuridad en luz. Oye, ponme vecina milagrito y de aquí para allá. No. La presencia de Dios es la que te da la fuerza y sos vos entonces el que vas a iluminarte verdaderamente y vas a utilizar. Entonces, Pere, cobeñan de yaraña, pero usted puede calcular, y bueno, a ruta de la linterna me debe a esa pepona, muy de reflector, lo que sea, ¿entiendes? O sea, es la capacidad del hombre, pero iluminado siempre por la fuerza de Dios. Depende también de escuchar la palabra que revela su sentido, es decir, soy yo, ego en mí. Soy yo, es decir, es Dios mismo el que está a tu lado y por lo tanto eso nos da mucha fuerza. Y por último, queridos amigos, una última enseñanza es que la verdadera paz nace del encuentro con Jesús. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos plenamente con el Señor, esa paz auténtica viene a nosotros. Porque la paz auténtica, queridos amigos, no consiste en una vida, como dijimos hace rato, sin dificultades. Pero anda ahí, yo estoy en mucha paz ahí porque anda ahí dificultades, porque ando hice momentos de crisis. Ojalá, ¿verdad? Pero normalmente hay otra frase que se dice, solamente los que trabajan y solamente los que buscan hacer el bien, algo bien, son los que tienen después dificultades. Pero bueno, que vea. Solamente el que trabaja seriamente y se empeña por construir el reino de Dios es el que va a tener dificultades en la vida. Pendo ya apoya más de vez a cora, ay, entonces mañana, veando de cómo hay dificultad, no como hay y tormenta, más de ando ya apoya más de ver, o apoyo te mañana, mombrina. El que quiere construir
algo positivo. Entonces, en la medida en que se va esforzando, en la medida en que está construyendo, se te presenta esta dificultad. Y eso que es así, queridos amigos. Así es que ya por anduana ya de yupeo ya llevan ya página porque la anda ya coyetero la dificultad puede ser dos cosas. O porque no es santo y te ima tiene gracia súper extraordinaria que según la Biblia anda pecha y hina. Entonces, o si no, eres ponante más llave agua pire y cora ahí anda ya puede la ya voy a hacer. La construcción del reino de Dios. Por ejemplo, si uno tiene que actuar como un profeta, tenés que denunciar, tenés que decir las cosas que están mal, que no se están haciendo bien. ¿Se acuerdan cuando este obispo famoso de Brasil, Helder Câmara de Brasil, del norte de Brasil, gran hombre, en 1970, ¿acuerdas? Durante las dictaduras, ¿verdad? En América Latina. Cuando yo, dice, doy pan al pobre, me dicen que soy un santo, porque reparto el pan a los pobres. Pero cuando me pregunto a la sociedad y a los políticos por qué los pobres no tienen pan, me dicen que soy un comunista. ¡Qué espectacular! Con ala inspirado por Yohina. ¿Apego lo que coño de Jalanda ñamba apoyo hasta ya apoyo, ¿verdad? Porque eso pues es desestabilizar una estructura de corrupción, ¿entiendes? Porque eso pues te llama la atención. Va a ir a la escuela o me ¿te acuerdas? Nadie se pregunta por qué esos niños no tienen el pan para comer. Nadie se pregunta. Sino que aquí todo decimos ya llevo betaja, ya llevo marketing. Ñamongarú, millones de niños. Ñamongarú. Quiere decir que hay pobreza en la familia. Vaya a ver mitad dando caro y más joven, vaya a desayunar, vaya a caro y bebé. Pero nadie se anima a decir. Nadie dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Anapebeina. Quiere decir que estamos nosotros mirando desde el Coraay. Lo que decía el Papa Francisco, ¿verdad? Ese está balconeando. Por lo tanto, ese verdadero encuentro con Jesucristo consiste en reconocer a Cristo caminando con nosotros en medio de ellos. Cristo que está caminando con nosotros, pero en medio de nuestras situaciones, ¿verdad? La presencia del Señor es más fuerte que cualquier tormenta. Atención. La presencia del Señor es más fuerte que cualquier tormenta. Queridos amigos, termino simplemente diciendo que tantos cristianos, los primeros cristianos que llegaron al martirio, es porque justamente nos han legado esto. ¿Qué hago San Juan? Miren lo que nos ha legado San Juan. Esta clase de evangelio que nos llama a una autenticidad. Allá es Agüey el famoso el laleo. Ani que no soy coña de yo pecha ahí nadie. Ani que ya la pared, sino que ya mañana ya es ya. Y hagamos lo que el Señor nos pide. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con este versículo maravilloso que es el versículo del capítulo 6 de San Juan, versículo 20. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.